Bienvenidos a nuestro programa, queridos amigos. El tema que nos va a ocupar hoy tiene mucha actualidad y responde a esas incógnitas que a veces nos hacemos. Pero ¿por qué pasa esto? ¿Por qué faltan los valores? ¿Por qué el mundo está como está? Bueno, todo tiene respuesta en la historia de los hombres. Para hablar de esta cultura que nos envuelve, hemos invitado hoy a un invitado de lujo, el padre Alfredo Sáenz. El padre Alfredo Sáenz, que muchas veces ya ha estado en el programa, todos sabemos que es profesor de teología. Bienvenido, padre. Gracias. Además, se fue a perfeccionó sus estudios en Roma, se inscribió en la Universidad Pontificia de San Anselmo, se doctoró en teología con especialización en Sagrada Liturgia. Vuelto a Argentina, enseñó en el Colegio Máximo de San Miguel. A requerimientos de Monseñor Tortolo, colaboró más de una década en el seminario de dicha arquidiócesis. Pertenece a la Compañía de Jesús. Actualmente vive en Buenos Aires. Muchas gracias, padre. Además que escribió un montón de libros, eso lo vamos a decir por más que él es muy humilde y no quiere que se diga. Y siempre nos está iluminando la mente y la inteligencia, ¿no?, que tanta falta hace. Bienvenido, padre. En el ámbito de la cultura, con frecuencia oímos hablar de Gramsci. ¿Quién era? Sí, si bien Gramsci ya es un autor que ha muerto hace mucho, murió en 1937, o sea, bastante tiempo. Sin embargo, es un autor que tiene ahora una enorme vigencia. Yo he escrito sobre él un curso que he dado, luego lo publiqué, y a veces pensaba si convenía seguirlo reeditando porque me parecía que a lo mejor ya no tenía el influjo que poseía cuando yo escribí sobre él. Y no es así. Todos me dicen que no, los que están más metidos en el ámbito de las universidades nacionales, etcétera, que se estudia este autor casi en algunas partes, no digo como un autor de cabecera, pero sobre todo para el primer año, el ingreso, los chicos tienen que aprender quién es Gramsci, en fin, un personaje... ¿Es Sí, el folleto, sí. Es un folleto curso de al que se está refiriendo el padre Sáenz. 3 conferencias que di hace unos años, en 1984, pongamos, y de ahí hasta hoy se ha ido haciendo nuevas ediciones porque, en fin, llega a mucha gente y creo que muchos se ven reflejados en lo que digo. Él él nació a fines del siglo XIX, a comienzos del siglo XX, y en la isla de Córcega, y de allí él se fue a Italia a estudiar en la Universidad de Turín y empezó a entrar en los sectores de izquierda, digamos, socialistas al principio, y al Partido Socialista. Pero el Partido Socialista tenía dos franjas. Una era el socialismo tradicional y otra era un socialismo más de avanzada, más marxista, más de Marx, más lectores de Marx, que en esa época tenía gran influjo, todavía vivía, y entonces inició desde ese movimiento una separación y fue el Partido Comunista. Él es uno de los fundadores del Partido Comunista Italiano, considerado ahora como uno de los pioneros. Dirigía una revista que sacaban los comunistas de Italia, que se llamaba El Ordine Nuovo. Todo el mundo habla de orden nuevo, siempre sí. Cada uno que quiere hacer algo habla de cuando cambian las cosas, orden nuevo. Sí, nuevo orden, claro, así es. Y entonces él comenzó a escribir, a destacarse como político, luego fue enviado a Moscú para estar en contacto con los dirigentes del partido, y ahí tuvo el lujo, entre comillas, digamos, de conocer a los grandes, a los tres que hicieron la revolución, a Lenin, que ya estaba muy enfermo, pero habló con él muchas horas,
a Stalin, que estaba en ese momento tratando de dar el salto contra la voluntad de Lenin para suplirlo, y finalmente Trotsky, el jefe militar. O sea, los tres que hicieron la revolución, es el título de un libro, los tres que hicieron la revolución son estos. Él entonces fue a Las Fuentes, allí aprendió mucho, aprendió hasta el ruso también como idioma, se casó allí. Y cuando vuelve a Italia, entra en el grupo en el grupo a través del comunismo para ser diputado. Son las elecciones en que gana Mussolini ampliamente, pero él gana también por minoría y entra a la Cámara. O sea que tuvo actividad política. Tuvo actividad política intensa, era muy inteligente. Mussolini, por ejemplo, lo apreciaba mucho, aunque estaba en las antípodas, pero como hombre muy capaz, y con él sostuvo en la Cámara algunas discusiones personales. Luego él, como vio Mussolini el peligro de este hombre, lo hizo juzgar y en base a algunos cargos, instigación a la lucha, a la dialéctica, etcétera, él fue detenido y fue llevado a la cárcel y allí estuvo hasta su muerte. Murió muy joven. Al final de su vida fue llevado a un hospital porque estaba enfermo con utilización de Mussolini y allí murió. ¿Dejó escritos libros? Claro, no, no es un pensador de fuste en ese sentido, como podría uno compararlo con un gran filósofo, como Hegel, una cosa así, sino que lo único que dejó son apuntes, vamos a decir, estando en la cárcel, los carceleros le autorizaron, le daban cuadernos escolares donde él iba escribiendo las reflexiones que le suscitaban las lecturas que los mismos carceleros le autorizaban a hacer. Revistas un poco, le impedía que leyera revista comunista, vamos a decir, pero él iba leyendo, qué sé yo, una revista hasta católica, y entonces comentaba eso en 10, 12, 15 o 2 páginas, pero breves comentarios sobre cada tema. Y eso con el tiempo sería publicado. Y luego también desde la cárcel mantuvo una correspondencia muy fluida con muchas personas, particularmente con su mujer, que vivió en Rusia, la dejó en Rusia, y con algunos hijos de él, que ha muerto hace poco, creo. Él entonces en la cárcel escribe eso. Cuando muere y termina la Segunda Guerra Mundial, el Partido Comunista está, en cierto modo, en el poder, o colaborando en el poder, y hace publicar las obras de él. Una se llama Quaderni del Carcere, cuadernos de la cárcel, por lo que acabo de decir, escrito en cuadernos. Y otro se llama Lettere del Carcere, cartas escritas de la cárcel. Son 2 obras. La primera tiene 6 o 7 volúmenes, porque mucho escribió en los años que estuvo. No fueron demasiados, pero se ve que era como un intelectual muy intenso. Sí, y ese es su valor, o sea, no es un valor de un científico, un filósofo, un pensador, pero es un pensador inteligente que ha tenido luego gran influjo, ¿no? Así que dejó huella. Dejó una huella muy grande, sí, sí. Más que en su época, porque murió bajo el fascismo, él sabía que no podía practicar su idea bajo el fascismo, pero sea lo que fuere, sí después. ¿Era realmente marxista o ideó un marxismo algo heterodoxo? Sí. Porque si uno lee la vida de él, como que a veces se contradice un poco, ¿no? Sí, sí. Sobre todo contradice los dictámenes, digamos, de los grandes, de Marx concretamente. Sí, él fue mal visto por el partido oficial durante mucho tiempo. Acá en Argentina, un autor prohibido para el comunista argentino. Era un autor, sí, era un desviacionista, como decían decir, claro, que ya había cambiado. Él sostenía las tesis marxistas fundamentales, pero se apartó muchísimo del marxismo, sobre todo en la estrategia para el combate. O sea, aunque los fines eran los mismos, los procedimientos para llegar a esas finalidades variaban sustancialmente. La idea principal de él es la revolución cultural. O sea, él sostenía que, a diferencia de Marx sostenía que había una infraestructura, que eran las relaciones económicas en una sociedad, y la superestructura, que eran, por ejemplo, las Fuerzas Armadas, la Iglesia, la educación, todo lo que hace un poco al pensar de la gente, al modo de pensar. Entonces Marx decía hay que cambiar la infraestructura, cambiar la economía, y se hace saltar toda la superestructura. Luego la iglesia, las militares, todo vuela y empieza una cosa nueva, dependiente de esta nueva estructura económica. ¿Podemos encontrar rastros de sus ideas en la actualidad? Muchísimo, sí. Esto mismo que decía, ¿no es cierto? O sea, en vez de trabajar la infraestructura, trabajar la superestructura. Y esa es la revolución cultural. Entonces, él sostenía que Lenin decía que lo que había que hacer primero era tomar el poder. Hizo eso Lenin en Rusia, tomó el poder. Sí. Luego de tomado el poder, trató de cambiar el modo de pensar de la gente, desde el aparato, desde el Estado. Gramsci decía, en Europa no se puede hacer así. Dice, es una cosa que puede hacer en Rusia. En Europa hay otro procedimiento, que es
cambiar primero a la gente, cambiar el modo de pensar de la gente, y luego de ese largo trabajo de décadas quizás, tomar el poder. El poder es la última trinchera, pero las trincheras previas, él habla en un lenguaje así muy militar, las trincheras previas son las trincheras de la inteligencia. Entonces hay que irse apoderando de eso, y esto es lo que se llama la revolución cultural. Hay que cambiar el modo de pensar de la gente. Porque si no, si se tiene un poder sin que le responda a un pueblo coherente con esa ideología, es peligroso porque inmediatamente, ante el caos y el desorden, aparece un dictador, aparece un Mussolini, aparece esto y entonces todo se viene abajo. En cambio, si hemos premadurado al pueblo, a la sociedad, luego la toma del poder será como tomar una fruta madura que cae ya de su peso, se le entrega. Y esta es la heterodoxia de él, digamos así, y lo que hace la vigencia de su pensamiento en la actualidad, de donde se habla de esa revolución cultural en muchas partes, y aunque o no se habla, no se lo conoce, pero se sigue ese procedimiento. O sea, se dedica mucho tiempo, dejando el poder en manos de quien sea, dejemos que gobiernen los tontos, pero nosotros nos dedicamos a cambiar a la gente, que deje de ser cristiana, que adquiera una manera de pensar, digamos así, inmanentista, como dice él, o sea, vivir para la tierra, como decía Marx, el paraíso en la tierra, dejar de pensar en realidades trascendentes, vaciar al pueblo de todo ese sentido sobrenatural, es una de las cosas más importantes que enseña. O sea, él ve muy bien cuál es el enemigo. No es una cuestión puramente de bolsillo económico, es una cosa mucho más profunda. Entonces, una verdadera revolución. Y pone como modelo de esa revolución la Revolución Francesa. La Revolución Francesa estalló en 1789, la sangrienta, pero hubo una larga preparación para esa revolución que duró 50 años, donde se cambió el modo de pensar del pueblo francés. Y Voltaire, Rousseau y todo ese grupo, d'Alembert y la enciclopedia, fue hecha bajo el rey, ¿no? Contra el rey. Claro. Contra el rey, pero el rey era medio tonto, no se daba cuenta de lo que le estaban haciendo. Le estaban moviendo todo el piso, de modo que la guillotina fue el último golpecito, pero había sido preparado el pueblo francés para eso. Entonces él dice, la Revolución Francesa es el modelo de la revolución cultural, el modelo de la auténtica revolución. Y en eso tiene razón, porque la Revolución Francesa fue una revolución verdadera. Es decir, revolución significa dar vuelta, poner cabeza abajo una sociedad. Lo que conocemos nosotros por revolución más bien son golpes de Estado, golpes de palacio, sube un gobierno que sea militar, arregla unas calles, unas cosas, unas medidas, toma y luego entrega el poder otra vez a lo que estaba más o menos antes. En cambio, esto cambió todo, punto aparte. La historia fue un punto aparte. Ellos eran bien conscientes, los revolucionarios franceses, pero la fueron preparando lentamente porque hubiera sido muy prematuro tomar el poder si antes no se hubiera maleado las Fuerzas Armadas, no se hubiera tocado la familia, no se hubiera cambiado el modo de pensar filosófico de la gente, no se hubiera atacado el orden sobrenatural y exaltado la razón, la diosa razón. Todo eso fue preparando con mucha inteligencia esto. Entonces se dice, el marxismo debe imitar esta revolución. Es la revolución madre. Por eso hay gente tonta que cree que la Revolución Francesa y la soviética son contradictorias, como si fuéramos la democracia y el totalitarismo. No es tan simple. Es decir, es hija la Revolución Soviética de la francesa, tanto que cuando en el año 1989, con el segundo centenario de la Revolución, se hizo un homenaje a la Revolución Francesa y desfilaron bajo el arco de París de Triunfo los ejércitos europeos y de otros países, el ejército más gallardo que desfiló fue el ejército soviético todavía, aunque estaba la perestroika, pero el ejército soviético, con un gallardo paso marcial y paso de ganso, para recordar a otros que ellos no quieren tanto, saludando a su madre, a la Revolución Francesa. O sea, hay una continuidad que sería largo de explicar aquí, pero él vio claro eso. Él lo puso en práctica. Él dice que el marxismo no es un aerolito que cae del cielo, es el fruto de un largo proceso histórico que tiene como tres padres, ¿no? El padre del pensamiento, que es la filosofía alemana de Hegel, etc. Luego la paternidad intelectual y literaria, que es la Revolución Francesa, y la paternidad económica, que es la economía inglesa. Aunque parezca extraño esto, él saca que la economía inglesa, al crear el hombre del lucro, el hombre de la búsqueda del lucro en la tierra, era de algún modo precursora del comunismo. El comunismo es entonces el que reúne estos tres grandes cosas. La inteligencia la da Alemania, la política la da Francia y la economía la da Inglaterra, y de esa mezcla va a salir el marxismo. O sea que no es algo que viene de la ocurrencia de Marx, sino algo que está en el proceso histórico. De las naciones. De las naciones. Entonces, padre, ¿y no hay cierta similitud con lo que se vive ahora? Porque vemos que las instituciones prácticamente están desarticuladas. La familia no existe.
o pretenden que no exista. Y hay una manipulación tremenda en lo cultural, no hay un parecido. Y de pronto uno escucha a gente comentar que, bueno, que el comunismo, que el marxismo es libertad, pero no es tan así. Más que parecido, es una causalidad. O sea, esto ha sido preparado. No es que él realizó una cosa o intentó, porque no lo pudo realizar en la práctica allí, y aquí pasa algo parecido, sino que el pensamiento gramsciano ha entrado en muchos dirigentes de aquí, concretamente, me sería más arduo nombrarlos, pero no porque sea difícil, sino un poco imprudente o qué sé yo, no sé cómo decir, pero ha entrado en el pensamiento desde 1983 o así en adelante, ha entrado en el pensamiento, a lo mejor no lo sabían con nombre y apellido Antonio Gramsci, pero algunos de ellos lo sabían perfectamente. Lo sabían perfectamente. El principal director del pensamiento gramsciano aquí, que colaborando en revistas y todo, era era decano de la Facultad de Ciencias Políticas de la UBA, para nombrar más concretamente, y muy cercano al poder de aquel tiempo. Y esa línea gramsciana ha seguido hasta ahora. Aquí hay seguidores. O sea, así antes fue prohibido, hoy es la idea principal que va más allá del marxismo puro, porque uno dice el marxismo aparentemente ha desaparecido. Es lo que podríamos llamar la revolución anticristiana, es algo más que puro marxismo. Puede haber elementos marxistas, elementos de, por ejemplo, Fukuyama, con el nuevo orden mundial, toma muchos elementos del marxismo y del liberalismo, sobre todo él se considera liberal, democrático liberal, pero una de las paternidades que él reconoce es Marx, o sea, está como una componente. Bueno, evidentemente que si Gramsci viviera estaría feliz, esto es lo que él había pensado, esto y no otra cosa es lo que él había pensado, ¿no? ¿Y qué se puede hacer ante esto? Sí, esa pregunta es obvia, claro, cuando uno habla de estas cosas. Yo diría lo mismo que dice él al revés. Es decir, nos da las ideas del procedimiento, pero con fines diversos, ¿no? O sea, otra vez ya realmente la gente ha ido cambiando el modo de pensar, desgraciadamente, de nuestra educación griego-latina, hispánica, se ha pasado a una educación que mira o a Estados Unidos o a la Unión Soviética en su momento, y por tanto es otro país que el que gestó España acá, ¿no? Entonces, esto ya se ha producido en varias décadas, se ha ido produciendo este proceso de transformación, cambio de criterios, de valoraciones, de arquetipos, de modelos, todo ha ido cambiando. Bueno, lo que hay que hacer es lo inverso otra vez, o sea, tratar de demostrar que esto no sirve, que esto es destructor, que esto destruye la familia, que esto destruye la patria, que esto destruye los valores sobrenaturales, en fin. Yo diría, es trabajo lento también. Identidad. Sí, no es cuestión de subir al poder una persona que con 10 decretos arregle el país, ¿no? Porque es un trabajo más lento que hay que ir haciendo, como decía él, ¿no? El trabajo más lento. Sí. Cuando usted hablaba de cómo él hablaba de la madre tierra, ¿no? de lo material, ahora tenemos un indigenismo que está resurgiendo y de pronto que se quiere suplantar a Dios por la madre tierra, o sea, y todo nos va alejando de lo que es nuestro cristianismo, ¿no? De lo que son nuestras raíces. Claro. Él dedica buena parte de esos escritos a la destrucción del cristianismo. Él juzga que el principal enemigo de este inmanentismo, esta sociedad que quiere crear para la tierra, el paraíso en la tierra, es el cristianismo, porque hace soñar en ideales inexistentes como son un cielo, sé que no existe. Entonces, existe la tierra. Todo lo que hay que hacer es eso. ¿Cómo se destruye? Él propone elementos destructivos tanto de los estados occidentales como de la Iglesia. Primero, atacar duramente los valores anteriores y luego proponer los nuevos. Burlarse, por ejemplo, de la familia, como la familia cristiana, o burlarse, por ejemplo, de la paternidad. El que quiere ejercer paternidad es paternalista, enseguida le ponen un calificativo que lo degrada. Claro, que no es la nobleza del padre. Sí. La mujer, entonces, el feminismo, toma otro cariz. No es la exaltación de la mujer, sino con una mentalidad muy determinada. O sea, va llevando adelante ese procedimiento. Claro, porque esto se une también a las corrientes feministas, que proclaman más o menos lo mismo, ¿no? Sí, como todo. Que está todo hilvanado, diríamos, con muy buen hilo. Claro, sí, así es la cosa. Por eso decía, si hay que usar una política, es la inversa, ¿no? Es decir, exaltar los valores permanentes, los valores que han sido derruidos, y es un trabajo muy difícil, porque un país que pierde sus valores, recuperarlos es más difícil, es muy difícil, porque ya han hecho la experiencia los valores y los han despreciado y tienen unos pseudo valores ahora que son casi indiscutidos, no se puede discutir en la sociedad, son ya como dogmas establecidos. Claro, sí.
Sí, o todo es discutible, ¿no? Como que un valor absoluto no existe. Esto se ve un poco, ¿no le parece, padre, con el tema de la verdad? Claro, sí, sí, claro. Porque pareciera que no hay verdad. Cada uno tiene su verdad y uno lo escucha proclamar, ¿no? Eso. Como una señal de distinción y de amplitud de espíritu. Exacto. O sea, no quiero imponer, yo tengo mi verdad, usted tiene su verdad, yo lo respeto, usted respeto su verdad. No, no, está mal dicho, no lo respeto su verdad, respeto a usted es otra cosa. Pero si el tipo está en un error y dice 2 y 2 son 5, yo no respeto el error. Exacto. No respeto el error, Exacto. respeto a la persona que dijo ese disparate, pero no el error. Y entonces, mezclando todo eso, se hace que toda la verdad es relativa, todo el relativismo, ¿no? Que le dice el Papa que es uno de los... La dictadura del relativismo, o sea, el relativismo niega toda verdad menos una, que todo es relativo. Esa es una verdad absoluta. ¿Y después qué entonces? Claro. Padre, ¿qué le podemos decir a los padres? ¿No? Este programa es de familia y los padres hoy creo que tienen una responsabilidad muy grande, quizás más que en otras épocas, porque competimos con la enseñanza de la televisión, con la enseñanza de la sociedad, con la enseñanza de la universidad, de profesores con ideas que a veces confunden. Entonces, ¿qué le podemos decir a los padres? Hoy se habla de género, de que el sexo no existe, uno no nace ni varón ni mujer, sino eso se determina después. O sea, uno escucha cada cosa que, bueno, es difícil educar. Yo lo creo, sumamente arduo, es una obra de arte, siempre lo ha sido, pero una obra de arte muy costosa, casi sangrienta para los padres, ¿no? Porque, como usted dice, no encuentran el apoyo que en una sociedad normal debe establecerse entre la educación familiar y la educación pública, digamos, ¿no? No, sino que los padres deben corregir la educación pública, ¿no? En el caso que vayan los chicos de los colegios del Estado. Y a veces pasa también en colegios católicos que se enseñan cosas inconvenientes que no son las precisamente católicas, ¿no? Así que hasta eso se complica. Entonces no le queda más a los padres que darse cuenta que a los chicos hay que formarlo en una época sumamente difícil, en donde no ayuda, la sociedad no ayuda. Hubo épocas en que ayudaba la sociedad a los padres, pero ahora no. Entonces los padres tienen que formar a los chicos en el heroísmo, no veo otro. Si no, va a ser arrasado. Buscarle buenos amigos, porque hay un momento en que los chicos se desvinculan un poco de los padres sanamente, no en el sentido de rebelión, por sino su crecimiento. Por su crecimiento y influyen más en esa época sus compañeros que sus padres. Entonces hay que cuidar que los chicos, por ejemplo, que se junten con un grupo de amigos que piensen más o menos lo mismo, etcétera, en las cosas sustanciales, que se diviertan sanamente. Hay que buscar un pequeño microclima dentro de una sociedad muy corrupta. Y eso es dificilísimo. O sea, el chico tiene que aprender a ser un héroe. Siempre el cristianismo fue heroico, pero hoy es doblemente heroico, por así decir, ¿no? Porque en las otras épocas ayudaba a la sociedad a eso que no le había enseñado a la familia, pero ahora la sociedad conspira y burla todo eso. Entonces hay que sacar chicos heroicos, no sé cómo decir, dispuestos a decir no, dispuestos a ser distintos, tener el coraje de ser distintos, que no es nada fácil. No decir a todos, sí. Claro. Padre, ¿y un mensaje para los jóvenes? ¿Qué le podemos decir a los jóvenes? Y claro, ellos son las víctimas de este problema, porque las personas mayores pueden haber conocido otras cosas que le dan anticuerpos frente a este problema, el chico mucho menos. Y decirle esto que decía de los padres, o sea que incitarlos al heroísmo. Yo siempre uso una fórmula cuando hablo a jóvenes así, que la uno con una sigla. Esta época de siglas, ¿no? La OEA, no me refiero para nada a la Organización de Estado Americano, sino solamente para ayudarme a lo que le digo a los chicos. Bajo la O entiendo oración, todo lo que es vida espiritual, la lucha interior, las virtudes, la gracia. Estoy hablando de chicos cristianos que aceptan estas cosas, si no hay que pensar de Adán y Eva, pero estoy hablando de chicos que ya son... Entonces, todo ese aspecto de la vida espiritual, la gracia y el crecimiento de las virtudes, nadie habla de eso, cada vez se habla menos de todo eso, aún dentro de la iglesia, poco se habla. Bueno, todo ese universo de la vida interior lo pongo bajo la letra O. Eso no basta con ser un chico bueno, de virtudes y todo, si no hay una formación. La segunda letra, la OEA, el estudio. O sea, la necesidad de que el chico se forme. Ahora la crisis es doctrinaria, revolución cultural, y por tanto es en ese campo donde hay que formarse mejor que nunca, mucho más en la historia, en el conocimiento de las cosas, para no ser embaucado luego y llevado por el ambiente, por el oleaje, sino
un estudio, formación doctrinaria, es importantísimo, es fundamental hoy esto. Y tercera cosa, OEA, decíamos, ¿no? A, el apostolado, o sea, el católico que no lleve estas ideas, tratar de ser difusor de estas ideas, también al poco tiempo es arrasado. En cambio, si se junta esa vida interior, estudio, formación doctrinal y apostolado, está en su punto el joven, despliega todas sus facultades, todas sus capacidades en un mundo que no le ayuda. Muchas gracias, Padre Sáenz. Bueno, queridos amigos, la tarea es ardua. No que épocas pasadas fueron mejores. Vemos que en el curso de la historia las ideologías van y vienen. Bueno, quizás conviene aprender de los errores. El mensaje último es oración, estudio y también la parte de la cultura donde se tienen que identificar nuestros jóvenes y nuestro deber de padres, enseñarles a ser héroes, a volar como las águilas. Esa es nuestra misión y a no tener miedo de volar como águilas. Será hasta el próximo programa, si Dios quiere.